Siervos de Dios, la trompeta tocad, Cristo muy pronto vendrá. A todo el mundo el mensaje llevad, Cristo muy pronto vendrá. Escuchan ustedes el programa mundial La Voz de la Esperanza, una voz que en estos días inciertos proclama un mensaje cristiano de seguridad, de paz y de amor. Pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá. De nuevo hemos llegado al mes de Belén, y la voz de la esperanza que proclama al niño Dios en todos sus programas, vuelve a alabarlo con las palabras de los heraldos del Rey que nos hablan de la pequeña aldea de Belén. Pequeña aldea de Belén, aún puedo verte allí. No antaño quiso el sumo bien nacer por ti, por mí. Brillo en tus callejuelas, hermosa y eterna. La luz de la esperanza, radiante cual fanal. Oh Santo Niño de Belén, protégenos, Señor, por siempre danos todo bien, concédenos tu amor. Los cánticos divinos podamos siempre oír. Contigo por la eternidad habremos de vivir. Confiemos siempre en Dios, que Él sea nuestro castillo y protección cuando nos acosen las pruebas, cuando las dificultades se abatan sobre nosotros, cuando en fin las sombras que nos rodean se hagan tan densas que sintamos que nos oprimen. Recordemos que es entonces cuando el Señor estará más cerca de nosotros. Hay un lugar donde quiero estar, cerca de ti, Señor. Quiero aprender la cuesta del Calvario, subir por ella como tú subiste, con valor silencioso y temerario. Señor, yo quiero ser como tú fuiste.
Desde que ofrecimos nuestro calendario para el próximo año, hemos recibido muchos miles de pedidos que hemos atendido o que estamos atendiendo. Y una buena cantidad de personas que lo recibieron nos han escrito para expresarnos su admiración y aprecio por él. Ese sería su caso, amigo Radio Escucha, si lo pidiera. Es un calendario distinto de los demás. ¿Por qué no lo solicita? Si no sabe cómo hacerlo, escríbanos y recibirá la información que necesite. Diríjase a La Voz de la Esperanza, a la dirección que daremos antes de que este programa termine. Los heraldos del Rey cantarán a continuación un himno que nos dará la seguridad de que el Señor tiene interés en nuestros problemas. Le importará a Jesús que esté transido mi corazón. En mi triste senda cansado voy, me dará su consolación. Le importa si mi corazón compartirá mi dolor. Si mis días tristes, mis noches negras, le importan al Señor. Le importará cuando digo adiós al amigo más caro y fiel. Cuando entristecido mi corazón, con dolor apure la hiel. Le importa si mi corazón compartirá mi dolor. Si mis días tristes, mis noches negras, le importan al Señor. Y ahora con ustedes, La Voz de la Esperanza, en la palabra del profesor Braulio Pérez Marcio. Su tema será Job. Amigos oyentes, el patriarca Job vivió, según se cree, en los días en que Moisés se hallaba en el desierto de Madián. Fue un hombre riquísimo. Poseyó grandes extensiones de tierra y propiedades valiosas. Poseyó ovejas en grandes cantidades, camellos, bueyes, en fin, fue un hombre opulento y respetado por todos. Sus criados eran muchos y llegó a ser el hombre más poderoso y más grande de su tiempo. Además, era cabeza de una familia ideal. Tenía 7 hijos y 3 hijas que, aunque habían formado sus correspondientes hogares, mantenían, sin embargo, una estrecha unidad entre sí. Por lo que respecta a él mismo, poseía un carácter intachable y perfecto. Dice el versículo 1 del primer capítulo de ese libro: hubo un varón en tierra de Uz llamado Job, y era ese hombre perfecto y recto y temeroso de Dios y apartado del mal. Así pues, lo tenía todo: riqueza, poder, prestigio, una magnífica familia, el respeto de todo el mundo y además las bendiciones que se derivaban de su constante consagración a Dios. Pero un día todo cambió. En el término de pocas horas, aquella montaña se vino abajo, o por lo menos pareció venirse abajo. Perdió todo lo que poseía y murieron todos sus hijos. Job
quedó reducido a la más completa pobreza, con toda su hacienda perdida y con toda su familia muerta, excepción hecha de su esposa. Amigo mío, ¿cómo nos hubiéramos sentido nosotros en una situación semejante? ¿Cómo te hubieras sentido tú? Tal vez completamente aniquilado. Con toda seguridad, el impacto no fue menor en Job de lo que hubiera sido en nosotros, pero ni siquiera eso derribó su fortaleza interior, ni siquiera esa terrible desgracia hizo vacilar su fe. Aún en medio de aquella angustia, se impuso su serenidad y fue capaz de decir: Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Pero sus males no habían concluido. Poco después se sintió presa de una terrible enfermedad. Todo el cuerpo se le convirtió en una llaga desde los pies hasta la cabeza. La escritura antigua dice que se trataba de una sarna. El caso es que la situación era tan desesperante por dentro y por fuera que no podía ser peor. Por dentro, por el dolor terrible que había en su corazón. Por fuera, porque el dolor y la picazón eran tales que, según dice la Escritura, hasta se veía obligado a rascarse con una teja. Que estos fueron todos sus males, no, amigo que me escuchas, hubo más. Resulta muy evidente que la esposa de Job no tomó la situación con tanta calma y serenidad como él. Aquella mujer sentía las cosas con más superficialidad, y es indudable que su fe flaqueó, y en lugar de ser un apoyo para Job, fue todo lo contrario. A Job tuvieron que dolerle mucho las palabras de su esposa cuando ella le dijo: «¿Aún retienes tú tu simplicidad? Bendice a Dios y muérete». Era su propia esposa la que así hablaba. Por supuesto, todo el mundo en aquel entonces conocía la situación de Job, y la idea general en aquellos días era que las cosas malas que le sucedían al hombre eran el resultado de algún pecado que había cometido. Y allá vinieron los amigos de Job, 3 de ellos que quizás hablaban por todos los demás, para acusar al patriarca de estar sufriendo por sus pecados y a instarlo a que los reconociera y los confesara. Pero Job, ante esas acusaciones, mantuvo su posición. Su vida había sido limpia. El ejemplo de Job es sencillamente admirable. Pero dejemos aquí por unos instantes al patriarca y meditemos en el problema que esto implica. Porque en el fondo se trata del problema del sufrimiento universal que afecta a todos los seres humanos, incluyéndonos, amigo oyente, también a nosotros. ¿Quién podría afirmar que desconoce el dolor? ¿Tú, amigo que me escuchas, tú desconoces el sufrimiento? No, bien sabes que no. Más de una vez también nosotros podríamos haber dicho con las palabras de Job: «Mi rostro está enlodado con lloro y mis párpados entenebrecidos». ¿Cuántas mujeres sufren por la conducta desviada de sus esposos? ¿Cuántos hombres pasan por momentos de profunda amargura por la incomprensión de sus esposas? ¿Cuántas madres, cuántos padres derraman lágrimas de dolor por la ingratitud de sus hijos y por sus malos caminos? Y a veces, ¿cuántos hijos viven huérfanos de cariño y de cuidado porque sus padres no saben proporcionárselos? Es el dolor de la vida. ¿Cuántas personas y cuántas familias se debaten en medio de un estado de pobreza extrema que los obliga a vivir con tales limitaciones que realmente no viven? No pueden educar a sus hijos convenientemente, ni pueden vestirlos y calzarlos como quisieran. Están enfermos y no pueden proporcionarles las medicinas que les devolverían la salud. Y más aún, amigo mío, ¿cuántas veces no pueden ni siquiera alimentarlos debidamente? Y no se trata de una situación circunstancial que puede desaparecer o que va a desaparecer dentro de unos días o de pocas semanas o de pocos meses. Esta situación, en millones y millones de casos, suele ser
crónica. Y luego la enfermedad que doblega el cuerpo y el ánimo. El cuerpo se nos va desmadejando sin que ninguna tentativa para sostenerlo parezca tener eficacia, y el ánimo se tiñe de tristeza y de impotencia. ¿Cuántas veces, amigo que me escuchas, nos vemos obligados a entregarle al sepulcro a uno de los nuestros, a quien quisimos entrañablemente, y la vida se nos queda vacía y desolada? Tenemos ante nosotros una carta escrita por una persona joven. Habla en su propio nombre y en el de su madre y su padre. Sus palabras nos han conmovido. Nos habla del sufrimiento y de la amargura por que están pasando por haber perdido a un joven hermano de la persona que escribe. Un rayo le había quitado la vida. El sufrimiento, amigo que me escuchas, está en todo lugar. ¿Con qué espíritu lo afrontamos? Seremos capaces de repetir las palabras del patriarca Job y decir con él: Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. ¿O nos dejaremos llevar por el desánimo y caeremos en los lamentos, en el pesimismo, en la tristeza y en la depresión que enferman y debilitan? ¿Qué haremos, amigo que me escuchas? Después de todo, el sufrimiento es como un crisol que purifica a quien lo experimenta. Olvidamos que es el fuego el que libra al oro de la escoria. A veces necesitamos el dolor. Lo necesitamos para abatir nuestro amor propio y nuestro orgullo. Lo necesitamos para alejar de nosotros el egoísmo que nos hace tan duros con los demás. Necesitamos aprender a ser más tolerante con las flaquezas ajenas y más sensibles a las necesidades de aquellos que nos rodean. A veces nos hace bien el dolor porque nos muestra nuestra dependencia de Dios, sacude nuestra indiferencia religiosa y nos enseña la gran lección de que nosotros no podemos bastarnos a nosotros mismos y que debemos apoyarnos en el que todo lo es y todo lo puede. Hoy siguen siendo tan reales y verdaderas como siempre las palabras del apóstol que dicen que a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Amigo mío, debemos confiar en Dios. Todas las cosas, aun cuando duelan, pueden hacernos bien. Levantemos el ánimo y confiemos en el Todopoderoso. No nos quepa la menor duda de que cuando sufrimos no estamos solos. El Señor está junto a nosotros. Son muy hermosas las palabras del salmista que dicen, refiriéndose al hombre: Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor, mullirás toda su cama en su enfermedad. La figura es hermosa. De la manera como la madre mulle la almohada y la cama del hijo que ama, es decir, las hace más suaves, así Dios, si tenemos fe y confianza en Él, estará junto a nuestro lecho de dolor y suavizará nuestros sufrimientos. Aceptemos nuestras cargas con humildad, sin rebeldías, y Dios dará su premio. Job recibió el suyo. En el último capítulo del libro de su nombre se describe de qué manera Dios le dio mucho más de lo que había tenido originalmente y de qué manera prolongó sus días junto a los que amaba y que lo amaban. Alguien ha dicho: cuando se sabe sufrir, se sabe todo. Recordemos las palabras de Manuel de Sandoval que dicen: aunque el dolor tu pecho con ruda mano sin piedad destroce, sufre sin que a tus ojos las indiscretas lágrimas asomen. El alma se engrandece en medio de la lucha y los dolores, igual que la pupila se dilata en las sombras de la noche. Del pedernal y el hierro la chispa brota al repentino choque, hiere el dolor el alma y en héroe o mártir se convierte el hombre.
No muestra en la bonanza su valor el piloto, ni en los goces y la quietud su esfuerzo y su viril constancia el pecho noble. Es preciso que el cielo se cubra de plomizos nubarrones y que del mar las olas el huracán encrespe y alborote. Y es preciso que el alma hiera el dolor, que al recibir el golpe prueba que es barro al deshacerse el barro, y prueba que es bronce al resonar el bronce. ¿Cómo podré estar triste? ¿Cómo entre sombras ir? ¿Cómo sentirme solo y en el dolor vivir? Si Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre fiel, si aún las aves tienen seguro asilo en él, si aún las aves tienen seguro asilo en él. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Siempre que estoy tentado o que en la sombra estoy, más cerca del camino y protegido voy. Si en mí la fe desmaya y caigo en la ansiedad, tan solo Él me levanta, me da seguridad, tan solo Él me levanta, me da seguridad. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Escuchan ustedes el programa mundial La Voz de la Esperanza. Es notable el interés que ha despertado la disertación titulada No más claudicaciones. Nosotros lo sabemos por el enorme número de pedidos que hemos recibido de copias de esa disertación. Para todos, la disertación titulada No más claudicaciones resultará oportunísima e interesante. Pídala, no le costará nada. Recuerde el título, No más claudicaciones. Y ahora, en este mes de la Navidad en que solemos pensar en nuestros amigos y en la forma de complacerlos,
¿Y de qué otra manera mejor podría usted agradarlos que enviándoles las lecciones que ofrecemos gratuitamente por correspondencia? Les hará un bien y será un obsequio que no durará solamente un instante. Durará tanto como duran las lecciones del curso. Para los adultos ofrecemos el curso Tesoros de Vida. Para los jóvenes, el curso juvenil. Son gratuitos, pero tienen un valor inmenso. Escriba una carta a sus amigos diciéndoles que está enviándoles las lecciones del curso Tesoros de Vida o del juvenil si son jóvenes, y mándenos el nombre y la dirección y el resto lo haremos nosotros. Le llegarán las lecciones del curso y cuando lo completen le otorgaremos un hermoso diploma que ni a usted ni a ellos les costará nada. No vacile, hágalo. Una palabra más para recordar a nuestros oyentes el calendario que ofrece La Voz de la Esperanza. Ya concluye el presente y se acerca el próximo año. Pídanos el nuevo calendario de La Voz de la Esperanza que le hará falta dentro de muy pocos días. Para solicitar y recibir lo que ofrecemos, diríjase a La Voz de la Esperanza. Clasificador 283, Santiago. Repetimos, La Voz de la Esperanza. Clasificador 283, Santiago. Una vez más la dirección. La Voz de la Esperanza. Clasificador 283, Santiago. Inútil la fiebre que aviva tu paso. No hay agua que pueda saciar tu ansiedad por mucho que bebas. El alma es un vaso que solo se llena con eternidad. Pensativo marchas del orto al ocaso. No hay agua que pueda calmar tu ansiedad por mucho que bebas. El alma es un vaso que solo se llena con eternidad. Dentro de una semana, a la hora de hoy y desde esta misma emisora, el programa La Voz de la Esperanza volverá a sus oyentes. Nuestro tema en esa ocasión será Llegó la paz. Y ahora nos despedimos de nuestros oyentes, diciéndoles a cada uno de ellos: Dios te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. Dios alce a ti su rostro y ponga en ti paz.